escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector tecnológico es uno de los que más demanda trabajadores especializados en diferentes áreas. Las contrataciones en este sector suelen ser muy específicas, buscando perfiles con experiencia y habilidades muy concretas. Además, la constante evolución del sector tecnológico hace que sea importante mantenerse actualizado y formarse continuamente. Las empresas suelen valorar positivamente el conocimiento en tecnologías emergentes y la capacidad de adaptación a los cambios. Y de todo esto hablaremos con Xavi Sala, es el responsable de marketing de Prosperity Digital. Xavi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de saludarte y de tenerte en el programa. Xavi, para Igualmente. empezar, para conoceros un poquito más, cuéntanos qué es Prosperity Digital. Pues mira, es una agencia de contratación enfocada en perfiles digitales. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Perfiles digitales nosotros lo entendemos como el amplio espectro de programación, digamos, por un lado, que serían todos esos perfiles que es pura programación, es decir, el desarrollador de software, Uh-huh. ya sea de front, de backend, de datos, de AI, de machine learning, etcétera, y otra parte muy grande que es digital en el sentido de digital marketing, UX, UI, producto, e-commerce, o sea, todos esos puestos de trabajo relacionados con lo digital, con Internet, con el negocio que se desarrolla en la web, digamos. Este tipo de perfiles. Entonces, digital entendido como es. Xavi, ¿cuáles son los servicios que vosotros ofrecéis a vuestros clientes? Es decir, ¿qué servicio le ofrecéis a aquella empresa que viene buscando ese perfil? Pues ofrecemos encontrarlo básicamente. El problema grande que hay hoy día es que hay mucha escasez en este tipo de perfiles. Por ejemplo, alguien de SEO, de acuerdo, que es posicionamiento en los buscadores, Google, etcétera, con 6-7 años de experiencia, es muy probable que ya esté trabajando. Entonces, tienes que tener recursos, una base de datos muy fuerte, un networking fuerte en el mercado, conocer bien lo que se pide del perfil para poder encontrar a esa persona. Entonces, las empresas a veces con ciertos perfiles tienen dificultades y nosotros sabemos cómo encontrarlos. Uh-huh. No solo SEO, sino todos estos nuevos tipos de trabajos que tienen nombres raros, normalmente anglosajones, sí, ¿vale? Pero que están muy en boga ahora mismo, ¿no? Están subiendo y se necesitan cada vez más. Entonces, la empresa lo que típicamente busca es alguien que ya sepa. Entonces, eso no es fácil encontrar publicando una oferta de trabajo en LinkedIn o en InfoJobs. Entonces, normalmente se requiere de un expertise determinado y por eso viene a nosotros, porque sabemos cómo encontrarlo. Tenemos una base de datos ya desde hace más de 20 años de este tipo de perfiles y entendemos un poco las dinámicas de mercado, qué está más difícil de encontrar, qué está menos difícil de encontrar y bueno, las empresas, digamos, confían un poco en este conocimiento, que es al final es lo que se paga, ¿no? Poder encontrar la persona adecuada uh-huh. para la empresa. Uh-huh. Y también un poco encajar los dos también, ¿no? Respecto al candidato, también encontrar el proyecto que le encaje. Uh-huh. Xavi, ¿cuál es el perfil de vuestro cliente? Nuestro cliente, mira, startups por un lado, ¿vale? Uh-huh. También las empresas que últimamente en España se está haciendo un esfuerzo importante a nivel de crear un ecosistema startup fuerte, es decir, que haya inversión para nuevas empresas tecnológicas, que haya talento, atraer talento, que haya emprendedores, ¿no? Un ecosistema para crear las empresas del futuro al final, que llamamos startups.
Pues esas empresas básicamente requieren estos perfiles, ¿no? Lo que te decía antes, de programación dura, fuerte, ¿no? Código, y programación blanda, o sea, soft skills de digital. Y este tipo de empresa es perfecta para nosotros porque encajamos muy bien en sus necesidades. Luego están todas las empresas pequeñas y medianas, que son muchas en España, que están creciendo. Sí. Por ejemplo, imagínate una tienda, una cadena de zapatos, ¿vale? Que tenga pues una extensión en España, una distribución muy potente, sólida, tradicional, implantada bien en las ciudades españolas, que de repente quiere pasar al e-commerce, ¿no? O empezar a vender al e-commerce, probar lo digital, ¿no? Transformarse, esa famosa transformación digital que tanto hemos escuchado, ¿vale? Entonces, claro, esta empresa pues sabe mucho de contratar gente para sus tiendas, ¿no? La administración, etcétera, para, digamos, lo que se llamaba en la realidad el brick and mortar, ¿vale? Sí. Pero quizá no tiene el conocimiento para poder pasar al e-commerce de manera natural, ¿no? Entonces, tiene que contratar gente que sepa, y esa gente será la que nosotros sabemos perfectamente las necesidades que puede tener, ¿no? Entonces viene a nosotros, oye, vamos a hacer eso, tenemos este proyecto, tenemos quien lo está liderando, pero necesitamos ciertos perfiles. Esto sería otro bloque, ¿no? Digamos, las empresas que se están digitalizando, ¿no? La transformación digital, que tradicionalmente han vendido en la calle o, digamos, fuera de medios digitales o Internet. Por último, las grandes empresas. Grandes empresas pues ya tienen un departamento digital y han iniciado esa transformación, pero como son departamentos muy grandes, siempre tienen rotación, siempre tienen necesidad de nuevos perfiles, ¿vale? También tienen, habrás escuchado o seguramente habréis hablado en el programa, ¿no? de muchas grandes empresas implantando centros de digitalización o de investigación de I+D en España, Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Valencia. Hay muchos ejemplos de grandes empresas instaurando o inaugurando centros de Digital Center of Excellence, como llaman, ¿no? O de I+D, porque aquí hay talento de mucho potencial, quizá a un coste menor o simplemente por estrategia, por estar en la Unión Europea, pues quieren venir aquí por lo que sea, ¿no? Pero hay mucha implantación de este tipo de centros, de hubs que se llaman. Sí. Y eso también sería un cliente muy común para nuestro negocio. Xavi, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Pues más de 20 años, 24 años va a hacer. Básicamente en Europa, y en España un poquito menos. En España llevamos 2 años. ¿Y cuál es vuestro valor añadido, vuestro valor diferencial frente a otras propuestas que nos encontramos en mercado? Pues básicamente en la implantación, el enfocarnos solo a digital desde hace más de 20 años. Hemos visto todas las idas y venidas. A veces hemos, digamos, colocado una persona en una empresa que ahora es directora, ¿no? Seguimos carreras enteras de muchos profesionales en nuestra base de datos. Tenemos esta expertise de puramente los años que llevamos en el mercado. Luego, somos digitales puramente, o sea, hacemos mucho SEO, hacemos mucho PPC, que se llama, que es pay per click, muchas campañas de ads, con lo cual somos capaces de atraer orgánicamente y por otros medios profesionales que normalmente no son fáciles de atraer. Vas poniendo un anuncio o con tu networking simplemente, ¿no? Conocemos muy bien las herramientas de mercado. También tenemos herramientas de inteligencia artificial, porque claro, si manejas bases de datos de cientos de miles de candidatos, pues tienes que tener no solo manualmente capacidad de acceder a la segmentación, ¿vale? Sino otras herramientas que te permitan entender en qué punto está cada profesional, ¿vale? Y eso, pues tenemos dentro de nuestro CRM muchas herramientas que nos permiten investigar dentro de todo eso, ¿no? Y yo creo que es básicamente el enfoque muy del sector,
que nos da un punto diferencial, conocimiento profundo. Ajá. Xavi, recientemente habéis presentado una guía, la guía salarial 2023 para el sector digital. Antes de comentar algunos resultados que aparecen en esta guía, dime cuál sería para ti el titular de este informe. Pues el titular de este informe creo que es la primera vez que los sueldos no crecen más allá de 2 cifras, ¿no? Es decir, se ha frenado un poquito esa locura que hemos vivido durante, diría, 10 años aquí, de estar en una burbuja en cuanto a los sueldos que se pagan, ¿no? En este sector, que son bastante superiores a la media para muchos puestos de trabajos que tenemos. Eso creo que es, bueno, por un lado positivo en el sentido de que para mí denota un poco de madurez, consolidación, ¿vale? No puede ser que siempre vayas creciendo de esta manera porque no, el impacto, digamos, en cuanto a retorno a la empresa no está acorde quizá con el esfuerzo que tiene que hacer la empresa para contratar, ¿no? Entonces a veces esto genera desequilibrios y creo que no, porque un tiempo esto se consolide, creo que está bien. Por otro lado, claro, a la gente pues le gusta siempre ganar más, ¿no? Y tener pues acceso a un sueldo más alto. Pero vaya, creo que es un equilibrio que... ¿Xavi? Luego otro titular, sí, ¿me escuchas? Sí, es que ha habido un momento que se nos ha cortado la comunicación, pero ya te escucho perfectamente. No, otro titular, digamos, es la encuesta que hemos hecho dentro de la guía salarial sobre trabajo en remoto. A mí me ha impactado bastante que hemos hecho una encuesta tanto a profesionales como a managers, ¿vale? Cargos intermedios y altos. ¿Cuánto hay de alineamiento en este sentido entre los dos campos, ¿vale? Yo pensaba que la encuesta nos daría, pues, los empleados quieren trabajar en remoto y los managers quieren que estén en físico, ¿vale? En la oficina. Y he visto que no, que se dan cuenta por parte del empleador de que ha cambiado definitivamente esta noción de, bueno, pues podemos trabajar igual de bien en un sistema híbrido, incluso remoto. Remoto no es tan habitual, ¿no? Pero un sistema híbrido donde das flexibilidad al empleado, ¿por qué no? De acuerdo, se puede trabajar perfectamente. Al final, si lo piensas, se desarrolla el trabajo básicamente online, con un ordenador, ¿vale? Tienes herramientas y, digamos, el crear equipo, la cultura de empresa, igual no se puede implicar simplemente con tu ordenador y una buena conexión de internet. Entonces te planteas cómo, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Las empresas pues han aceptado que los trabajadores quieren eso y están más felices así, y además se puede atraer talento de otros lugares, digamos. Entonces, ¿por qué no? Este sistema híbrido. Xavi, me hablabas ahora de ese estancamiento, ¿no? Un poco del estancamiento salarial que ha habido en el sector, pero ha habido un dato que a mí me ha sorprendido porque no lo conocía, que es que España es el único país europeo con más contrataciones que despidos en el sector tecnológico. Sí. Supongo que esto va ligado a lo que comentábamos antes también, de la falta también o la dificultad que tienen muchas empresas en cubrir estos puestos, ¿no? Y en la siempre demandada falta de talento en todo este sector por parte de las empresas, ¿no? Sí, sí, es impactante porque, claro, la necesidad es tal de transformación digital que se necesitan, por ejemplo, hablando de programadores, es lo que siempre desde hace 15 años se ha venido diciendo, ¿no? Las universidades no son capaces de formar a todo lo que necesita el mercado. Se crean bootcamps, no sé si conoces este tipo de escuelas que en un periodo corto te convierten, pues, de lo que sea a programador, ¿vale? Hay un surgimiento impresionante de este tipo de escuelas
pero no dan abasto igualmente. Por más que formen, el mercado pide más. Hay másters en todas las universidades, que también un poco en el sentido de una especialización o incluso también con el espíritu bootcamp convertirte en un profesional digital. Todo eso, aún así, no es suficiente para satisfacer la necesidad de mercado. Y ha habido estancamiento ahora también por circunstancias mayores, ¿no? La inflación, Sí, cosas de geopolítica que sí. también afectan, incertidumbre y otras cosas que ha hecho que, bueno, vamos a parar un momento, vamos a ver. Los números son buenos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar de contratar, vamos a hacer correcciones, ¿no? Los despidos que ha habido en bastantes startups y grandes empresas tecnológicas han afectado más moralmente al sector que no el impacto por números de facturación, y hace que, bueno, vamos a parar un poco, y es lo que hemos detectado. En España particularmente, como íbamos un poco por detrás en transformación, sigue habiendo en transformación digital, sigue habiendo esta necesidad de programadores, básicamente, ¿no? Y otros profesionales con un perfil digital quizá más técnico, tengan actitudes técnicas que son muy necesarias en cuanto a datos, por ejemplo, ¿no? Cualquier posición digital requiere un conocimiento de manejo de datos importante, y eso el mercado lo demanda mucho. Sí, supongo que además en un sector tan dinámico que no para de moverse, no para de crecer, no para de salir. Esta semana que a lo mejor estamos hablando y la semana que viene tenemos 3 nuevas profesiones. Es que esto cambia muy rápido, ¿no? Y supongo que cuando te formas en una vertiente digital o tecnológica tienes que estar en formación continua, ¿no? Continua, y dices que aparecen 3 nuevos, pero 2 antiguos dejan de existir. Es decir, tienes que estar pendiente de lo que pasa en el mercado y ser capaz de evolucionar en una dirección que te permita, pues, consolidarte ahí, en ese espacio, o pivotar hacia lo que pide el mercado, ¿no? Y es un poco estresante a veces, pero en realidad sí que si mantienes un bagaje amplio desde el inicio, ¿no? Aunque te focalices hacia una dirección, creo que luego pivotar es relativamente, no fácil, pero posible. Posible. En unos meses puedes, pues, hacer cursos. No hace falta que sea un bootcamp, pero si ya has estado en el sector digital años, puedes aprender por ti mismo. Hay muchas herramientas, muchos cursos, no sé, incluso mentorías, cosas que no te requieren una reconversión radical, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta los profesionales, yo creo. Esa flexibilidad. Xavi, en vuestro informe, aparte de hablar de los salarios, también indicáis una serie de claves que van a ser importantes para el sector digital en este 2023. ¿Cuáles serían estos puntos claves para el sector? Para el sector, ¿te refieres en el futuro del sector en España? Sí. ¿O para contratación de perfiles? Sí, nos señaláis en el informe, ¿no? Que bueno, que hay otras particularidades que van a caracterizar este sector en el 2023. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? Que habrá límite de acceso de los candidatos a salarios por encima de mercado, ¿no? Que después de que haya pasado la burbuja de los cripto y el metaverso se va a mover el sector de otra manera. Los despidos masivos en ciertas empresas van a suponer también oportunidad para esas pequeñas empresas que buscan talento. Es decir, que van a haber ciertas claves que a lo mejor marcan el sector digital en este 23. Sí. Hay que seguir un poco la geopolítica. Sí. Lo de la lucha esta que comentaba del retorno a la oficina, que se ha hablado mucho. Sí, es verdad. Con las nuevas maneras de trabajar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para adquisición de talento, ¿no? En nuestra guía mencionábamos, antes mencionaba lo del trabajo en remoto. Hay un 71% de empleados del sector digital
que si les hacen volver 5 días a la oficina, van a dejar su trabajo. Eso es Es lo una que cifra han altísima, contestado. ¿eh? Es altísima, es altísima. Pero eso te da un poco la noción de cómo nos hemos acostumbrado en este sector Bueno, hemos cambiado desde la prioridades. pandemia. Sí, exacto, también. Mm, Un poco lo que se habló mucho durante la pandemia, ¿no? ujú. El cambio de prioridades, apreciar el tiempo que tienes de calidad con amigos, familia, ¿no? Poder usar tu tiempo, no tener que trasladarte a una oficina cada día. Y eso ha sido un cambio, creo que es un cambio importante. Y hay que tenerlo en cuenta porque si se te van una tercera parte de tus trabajadores, pues eso es clave. Y si lo miras por otro lado, si las empresas ofrecen condiciones flexibles, son capaces de atraer mejor talento, ese talento que no está satisfecho teniendo que ir a la oficina cada día. Ujú. Luego, lo que comentabas bueno, que comentábamos del metaverso, las cripto, eso eh, tiene que ver con lo que comentábamos antes de los cambios, ¿no? Sí, Parecía que iba a ser metaverso, no sé si te acordarás, seguro sí, lo habéis sí, hablado en el programa. sí. Parecía que todo iba a ser metaverso, ¿no? Una Facebook, locura. Meta, Meta, Microsoft, Salesforce, Sí. y parecía que todas las tecnológicas estaban ya como, bueno, este es el nuevo presente. Y ahora no escuchamos nada del metaverso, escuchamos solo cosas de inteligencia artificial. Ujú. Y incluso en Mark Zuckerberg ha como aparcado el proyecto, se había gastado montañas de dinero en inversión para hacerlo realidad. Ujú. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues no sabemos. Parece que está el proyecto en stand-by, sino directamente liquidado. Ujú. Y ahora estamos en la inteligencia artificial, o sea que es un poco manejar esa incertidumbre de los cambios, ¿no? Y tomarlo con un poco de perspectiva. Sí que hay cambios que son absolutamente definitivos, ¿no? Definitorios, Sí. pues hay un antes y un después y vamos a tener que adaptarnos, pero vaya, que es una particularidad que, como la que comentábamos antes, de adaptarse a los cambios. Y eso, en un mundo con tanta, cada día parece que hay una cosa nueva, pues es importante. Además Sí, comentábamos, te decía, ¿no? Lo alta que es la cifra de esas personas que renunciarían a su trabajo si se les obligara a estar presencialmente en una oficina. Pero también no tenemos que olvidar que en este 2023 vamos a tener muchas empresas con jornadas de 4 días. sí, Eso va a ser también bueno, importante a la hora de decidirte por un puesto claro, o por otro. No olvidemos claro, que eso es vamos... una tendencia, Mm, sí, sí, una tendencia a ver, todavía es minoritario, pero por un lado sigue un poco lo que decíamos del equilibrio trabajo-vida mm, personal, un poco también lo de la escasez de talento, ¿vale? El sector digital siempre está reinventándose para poder atraer talento, ¿no? Las empresas dicen, bueno, no encontramos a nadie, ¿cómo puedo hacerlo para que esta gente que está trabajando y que no escucha ofertas, pues se sienta atraída, ¿no? Lo que se llama el employer branding, sí. ¿vale? La marca de empresa. ¿Cómo podemos hacerlo para atraer ese talento que no está activo, pero que igual con el tiempo y creando una marca y una cultura de empresa atractiva, pues finalmente les hace caer, digamos, ¿no? Ya sea porque la empresa lo cree, ¿no? Que hay otras maneras de trabajar y también para atraer ese tipo de talento, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo vamos viendo y lo vamos a ver. El movimiento del trabajo de la semana de 4 días, bueno, creo que va consolidándose. Igual no es de un día para otro, Ujú. pero si se demuestra que es posible encapsular en 4 días la productividad de 5, ¿por qué no? ¿Por qué no? La Bueno, verdad, a veces nos es muy sorprenderíamos. atractivo. Recuerdo en el COVID que Sí, nadie sí, trabajaba en digital y nos vimos de golpe abocados a lo digital todo, sí, sin sí. previo aviso. Es decir, que a Exacto. veces las cosas Sí, que parecen imposibles no lo son sí, tanto, sí, no lo son tanto. sí, sí. Hablando de talento, y tú que me comentabas que uno de vuestros perfil de clientes son las startups, ¿cómo están? Porque se habla mucho
ese encaje, ¿no? Startup, gran empresa, pyme, para agilizar procesos de digitalización, ¿no? Vosotros que lo veis desde dentro, ¿realmente se está produciendo este encaje, sobre todo entre startups, pymes y grandes empresas, para hacer ese cambio digital tan necesario en muchas empresas? Bueno, pues en gran medida hay muchas startups que intentan ofrecer soluciones a problemas de la vida real. Es decir, no solo de la persona, del usuario final, ¿no? Que sería B2C, no sé si has escuchado un poco, Business to Consumer, ¿vale? Intentan ofrecer soluciones normalmente digitales a problemas reales. Globo, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Que traigo lo que quieras a casa, que antes tenías que ir a buscar, ¿no? También intentan solucionar problemas a empresas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues hay startups que crean software de recursos humanos, toda la gestión engorrosa, o quizá no tan engorrosa, pero que antes era escrito o tenías que imprimir, etcétera, pues te lo llevan a la nube, todo se gestiona directamente desde una app, etcétera, ¿no? Esto sería un ejemplo. Como tantos otros puede haber, de necesidades que igual ni se habían dado cuenta la pequeña y mediana empresa. Y son millones de potenciales clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, las startups creo que sí ayudan a todo el tejido empresarial y social a transicionar, ¿vale? Y ha habido muchos casos de éxito en ese sentido y de adopción masiva de una aplicación o de un servicio que ofrece una startup, ¿vale? Luego, por otro lado, las grandes empresas, la tendencia que tienen es de cómo adquirir la innovación, ¿vale? Tienen sus departamentos de innovación, la digitalización dentro de la empresa no es quizá tan dinámica como una startup, entonces necesitan, inspeccionar el mercado y usan a startups, adquieren startups para incorporarlas en su portfolio de compañías y quizá transformarlas en un producto clave de su empresa, ¿no? Lo hemos visto, todas las grandes empresas, BVA, Telefónica, incluso los grandes, Zara, pues hacen adquisiciones o tienen vehículos de inversión en startups que les permiten un poco a servir o adaptarse a los tiempos. Yo diría que a las grandes empresas les cuesta más, como tienen una implantación y unos tejidos tan sólidos con el presente existente, les cuesta a veces moverse y imaginarse en un futuro y cómo será ese futuro e ir hacia ahí. Es un problema de innovación que siempre ha habido y siempre habrá, ¿no? Y las startups un poco hacen también ese ejercicio. Pero diría que por un lado, las pequeñas y medianas empresas, digamos, van adaptándose como pueden por el camino. Las grandes empresas también implantadas, pero les cuesta porque tienen una estructura muy, muy rígida, o tienden a tener, y las startups pues están ahí como intentando servir a todo el mundo y llevar el futuro al presente. Xavi, nos queda un minutito para finalizar, pero antes de terminar, para aquellas personas que nos han estado escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, déjanos alguna página donde os puedan encontrar rápidamente. Pues mira, prosperitydigital.es, esta es nuestra página web, y el LinkedIn, si quieren, en LinkedIn somos Prosperity Recruitment. Pues Prosperity con Y y Recruitment en inglés. Perfecto. Pues Xavi, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos un poco del futuro del sector tecnológico y digital. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo. Adiós. Igualmente. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.